El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos al capítulo 28 del libro de los Salmos, otra joya, otro salmo extraordinario y maravilloso. Plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta. Y este salmo capítulo 28 nos encontramos con un giro radical de las lamentaciones y los ruegos a la acción de gracias. El salmista, sin contemplar sus circunstancias no cambiadas, exhibe confianza en medio de la crisis. David, moviéndose por dos ciclos de crisis y confianza, exalta la justicia de Dios. En el primer ciclo, de perspectiva individual y culminando en alabanza, el versículo 1 hasta el versículo 7. Y entonces encontramos aquí, este versículo 1 hasta el versículo 5, su crisis personal, porque dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando a ti clamo, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No te desentiendas, y la palabra desentenderse o dejándome acerca de la llamativa imagen de Dios como si estuviese sordo, mudo, tocante a la situación. O sea que David está en ese caso como ese pequeñito que está pegado ahí de la falda de la mamá, del vestido, y le está hablando y le llora y le habla como que la mamá pareciera que no está pendiente de él. Por eso utiliza esto: para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mi ruego cuando a ti clamo y cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Y él está confiado plenamente en lo que Dios va a hacer en él. Por eso dice que no te desentiendas, es decir, las iniquidades de los enemigos del salmista, realmente enemigos de Dios mismo, consisten en enérgicas imprecaciones. Siempre los enemigos están para ver cómo pueden matar nuestra fe. ¿Cómo puede ser que nuestra fe desaparezca, mengue? Pero esto debe tener un efecto totalmente contrario, amigo. Entre más dificultades, más problemas, más situaciones difíciles, nuestra fe, en lugar de menguar, tiene que crecer más. ¿Por qué? Porque el efecto debe ser inverso al propósito que tienen de desanimarnos, de acabarnos, de hacer que nosotros perdamos completamente nuestra fe. Entonces, pero no solamente, digamos que cuando estamos en asuntos de salud y recibimos reportes médicos de exámenes que nos han hecho y los resultados no son tan como los quisiéramos nosotros, sino que son resultados que son inversos al resultado que nosotros quisiéramos, no debemos permitir que estos resultados afecten nuestra mente, afecten nuestra manera de pensar y afecten nuestra fe y nuestro espíritu, sino más bien deben ser como detonantes para que nuestra fe se levante, se fortalezca y podamos estar firmes en él. Es que yo a veces me pongo a pensar que nosotros los seres humanos no tenemos claridad realmente sobre lo que es la trascendencia de la vida espiritual, que nosotros a veces nos confundimos. Por ejemplo, yo quedé siempre pensando en las frases que se escribieron en el tiempo de la pandemia, cuando muchas personas murieron, se fueron, pastores incluso. En ese tiempo un número muy grande de pastores murieron aquí a nivel de Latinoamérica. Y muchas personas cristianas, creyentes, murieron. De igual manera muchos otros, seguramente ateos, agnósticos, gente que no creía en Dios. Unos y otros murieron. Pero el caso no se trata de eso, sino se trata de lo que mucha gente escribió por ahí en sus redes sociales, subiendo las fotos del que se fue con el Señor y lamentándose. Dijeron cosas como estas, por ejemplo: lamentablemente se fue a la presencia del Señor. Y uno se pone a pensar si la persona que murió con Cristo y murió en Cristo se fue lamentándose. Y entonces aquí es donde aparece lo que se conoce como la paradoja de la vida y la muerte. Porque la vida tiene dos etapas, una etapa física y otra etapa espiritual. Y la etapa física arranca en el momento de la concepción. Se une ese esperma y ese espermatozoide y empieza a formarse ahí un feto. Ahí arranca la vida física, biológica, e igualmente la vida espiritual. Pero la vida física y biológica tiene un límite, tiene años que se pueden contar. De hecho, que para el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, ustedes pueden registrar en la Biblia que hubo personas que vivieron cerca de 1000 años. Posteriormente, cuando viene el diluvio,
Las personas van a tener 120 años para vivir, pero después, para todas las generaciones postdiluvianas, en el Salmo 90 se advierte una tarifa, una tabla de vida, y dice 70 y los más saludables 80. Pero nos damos cuenta que hay gente que pasa de los 80, pasa de los 90, llega a los 100 y hay unos cuantos que pasan de los 100 también, lo que significa que todas esas reglas tienen sus excepciones. Pero ¿a dónde quiero llegar con toda esta situación? Lo que quiero decirles a ustedes, amigos, es que la vida física y biológica siempre tendrá un límite de tiempo aquí sobre la faz de la tierra, pero la espiritual no. La espiritual será eterna, o con Dios o en el castigo. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esta palabra, porque necesitamos ser fortalecidos y necesitamos entender que siempre estaremos con Dios aquí en la tierra o en la eternidad. Por eso necesitamos estar bien con Él. Por eso necesitamos ir delante de Él y decirle: no me arrebates juntamente con los malos, con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en sus corazones. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, por cuanto no entendieron los hechos de Jehová. Pero yo he entendido, pero bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No nos vamos a morir, claro que todos nos iremos a morir. Todos tendremos que salir de la vida física y continuar la vida espiritual, pero lo importante es estar listos y preparados. Oremos. Hoy te agradecemos esta palabra. Bendecimos tu nombre y damos gracias y oramos por los enfermos y creemos en la sanidad, declaramos la sanidad para ellos. Declaramos la bendición para sus padres, para las familias que están atendiendo a sus enfermos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.